Bueno, primero les voy a contar que yo dividí la presentación particularmente en tres ítems. El primero es una introducción que se basa en la regularización de las viviendas y después vamos a ver dos grandes temas que son los importantes y por los que me imagino están acá. Primero es herencia y posesión efectiva, es decir, todo lo que tiene que ver con la muerte de una persona. Y luego vamos a ver las regularizaciones de inmuebles a propósito de los divorcios. ¿Ya? Así que partamos con la regularización. Regularización no es un término que tenga una definición legal, pero vamos a entender por él un procedimiento que permite a una persona que vive en un inmueble o lo ocupa y que tiene un título que le habilita a adquirir el dominio de él, o que tiene un título, por ejemplo, em, puede haber sido una escritura privada que le habilita y nunca se formalizó, pero que podría llegar a regularizar este inmueble y para ello este procedimiento tiene la finalidad de que pueda inscribir este terreno, sitio o casa en el conservador de bienes raíces de la comuna que corresponda. ¿Ya? Entonces, entendemos que la regularización busca establecer una manera clara y fehaciente respecto a quién es el dueño legítimo de esta propiedad. ¿Por qué es importante la regularización? Bueno, porque en Chile nosotros tenemos un sistema registral y toda persona que viva en una propiedad y crea ser el dueño de esa propiedad y no esté inscrito en el conservador, realmente no es dueño de ella. Y no es dueño sino hasta que está inscrito en el conservador de bienes raíces. Para que nosotros podamos ser dueños de un inmueble necesitamos contar con un título. Y en este caso tiene que ser un título bastante particular, que es un título traslaticio de dominio. Es decir, aquellos que permiten trasladar el dominio de una persona a otra. ¿Qué es un título de dominio o qué podemos entender como ejemplos de títulos de dominio? Una compraventa celebrada por escritura pública y ante notario. ¿Por qué? Nosotros podríamos celebrar una compraventa en una hoja o en una carta, pero no va a bastar porque tiene que contener ciertas formalidades y una de ellas es la escritura pública. Podemos tener una donación, una herencia, una resolución judicial de adjudicación en remate, una resolución administrativa de saneamiento de la pequeña propiedad raíz. Esos son títulos que sirven para poder después tomar ese título, llevarlo al conservador e inscribir el inmueble a mi nombre. En ese sentido, si yo tengo ese requisito, voy a ser dueño del inmueble. Ahora, ¿qué títulos no me sirven y cuándo nos encontramos también con problemas de regularización? Por ejemplo, en el caso de los títulos que no tienen por objeto transferir el dominio, el arrendamiento, cuando me prestan una casa, cuando tengo un comodato en una casa, y algo que es bastante frecuente es que la gente tenga usufructos sobre una casa. Eso no me hace dueño y no me hace llegar a poder ser dueño tampoco del inmueble. Ya pese a que el usufructo sobre un inmueble se tiene que inscribir en un conservador y tampoco sirven para ser dueño de un inmueble. Aquellos títulos que buscaban transferir el dominio, pero que tienen algún vicio, tienen algún error. Por ejemplo, la compraventa celebrada por escritura privada, que es el ejemplo que yo les daba antes. O aquellos que tienen un vicio de nulidad, etc. ¿Por qué es importante regularizar? Bueno, es precisamente por lo que nos invitó acá Déficit Cero, y es porque nosotros podemos optar a varios subsidios una vez que tenemos regularizada una vivienda. Si bien en este caso nosotros buscamos, bueno, hay subsidios que son para personas que no tienen vivienda y buscan que esta sea su primer inmueble, ¿cierto? Hay otros subsidios estatales que se les da al dueño de una propiedad, pero para ello tiene que acreditar ser el dueño, es decir, tiene que estar inscrito en el conservador de bienes raíces. Por ejemplo, subsidios habitacionales, reparación de la vivienda, el subsidio de aislamiento térmico, que es muy usado, sobre todo en el sur, para el invierno. Pueden solicitar créditos hipotecarios, pueden solicitar pavimentación de calles, etc. ¿Cuándo entonces es necesario regularizar un terreno, un inmueble o una casa? Es decir, un inmueble. Palabras simples, cuando la situación del dominio está en una situación de irregularidad, cuando el conservador no tiene la certeza de quién es el dueño o
cuando no se han realizado los trámites para poder acreditar que soy dueño, porque puede que yo haya celebrado una compraventa en un notario por escritura pública, pero yo nunca fui a inscribir al conservador. ¿Soy dueño? Ni sí ni no, o sea, tengo el título, pero me falta inscribirlo. Y si yo no lo inscribo, puede que otra persona llegue, celebre la misma compraventa sobre ese inmueble, lo inscriba y yo perdí. Entonces, es necesario regularizar esas situaciones. Otros casos son las herencias que no se han tramitado, el típico caso de muere mi mamá y yo digo, bueno, yo soy dueña de la casa porque soy la hija única. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque en ese caso yo voy a tener, bueno, la posesión legal de la herencia, que eso es de pleno derecho, es automático. Puedo inscribir también la posesión efectiva, pero inscribir la posesión efectiva tampoco me hace dueño del inmueble, me hace dueño de la herencia. Entonces, también es un caso que requiere regularización. Y el otro caso es el de los divorcios, que a ver, pueden ser, aquí dice divorcios no finalizados, pero pueden ser sentencias de divorcio en casos de sociedad conyugal, en que la sociedad conyugal adquirió un inmueble y ese inmueble hay que dividirlo o hay que venderlo. En ese caso también se requiere una regularización. Entonces, partamos con el punto número uno, que aquí está como dos, pero es el uno, que es la propiedad proveniente de una herencia. Entonces, cuando muere una persona, sus herederos tienen que realizar una posesión efectiva de todos los bienes, sean muebles o sean inmuebles, para que queden registrados a su nombre y puedan disponer de ellos. La forma de hacer la posesión efectiva va a depender de si existe testamento o no existe testamento. ¿Existe testamento? Sí, entonces hay que recurrir a un procedimiento judicial frente a los tribunales de justicia. Pero la gran mayoría de los casos no tiene testamento, ya son herencias intestadas y en ese caso hay que tramitarlo ante el registro civil. Entonces, partamos por lo básico. ¿Quiénes son herederos? Porque yo podría pensar, chuta, yo soy heredera de mi tía Juanita porque eh, no tiene más hijos y tiene un nieto, pero el nieto vive en Canadá y yo vivo con ella, ya. No, no funciona así. La ley tiene presunciones respecto de quiénes son herederos y en este caso hay herederos que se llaman herederos forzosos. Es decir, no se pueden quedar afuera ni aun cuando exista un testamento. ¿Quiénes son herederos forzosos? Los hijos, ya sea personalmente o representados por sus hijos si ellos fallecieron. Por ejemplo, tenemos el caso de un abuelito que tiene dos hijos y va a ser un hijo y una hija, y la hija tiene dos hijos más, o sea, son nietos de este abuelito. ¿Qué pasa? Esta hija muere, muere la abuelita. Los que van a ser herederos forzosos van a ser el hijo de este abuelito y la hija, como falleció, va a ser representada por los hijos de esta hija, o sea, por los nietos de esta abuelita, ¿ya? Pero en caso de que existan solo hijos y no nietos, primero van a suceder los hijos. Ahí en alguna otra instancia podemos profundizar sobre eso, pero eso es lo más importante. Los hijos, el cónyuge sobreviviente, sea de matrimonio o sea de un acuerdo de unión civil, y los ascendentes. Eh, Ahora, depende, en el caso de los ascendentes, que son los padres o los abuelos, van a concurrir a la herencia siempre y cuando no existan hijos. O, sí, básicamente no hayan hijos, porque pueden concurrir con el cónyuge sobreviviente. ¿Y qué pasa si es que no hay herederos forzosos? O sea, no hay ninguno de las personas que yo les mencioné anteriormente. No hay hijos, no hay cónyuge, no hay abuelos, no hay padres, no hay nadie. Si no existe testamento, se rigen los órdenes sucesorios. Es decir, si no hay ninguna de estas personas forzosas, se pasa a los colaterales, que son los hermanos. Si no hay hermanos o murieron, los sobrinos. Si no hay hermanos, entonces vamos a subir y vamos a ir al lado y vamos a llegar a los primos y así hasta llegar al sexto grado. Y si no hay nadie, era del fisco. Se llaman herencias yacentes. Y en caso de que haya testamento, bueno, aquí hay que distinguir, la mitad de la herencia de una persona siempre va a ir para los herederos forzosos. Si no existe ningún heredero forzoso, eh,
la herencia se puede dejar en totalidad a cualquier persona, incluso una sociedad. Yo puedo dejarle todos mis bienes a una iglesia, por ejemplo, que es algo que pasa, o a una fundación, a los bomberos, etcétera. Y en caso de que existan, por ejemplo, nietos o abuelos y yo quiera mejorar a uno de esos nietos o abuelos, que en teoría podrían entrar como herederos forzosos, también se les puede dejar la cuarta de mejora. Pero en realidad eso ya es como demasiado específico. Aquí dejé una lámina que me pareció interesante agregar porque señala cómo se distribuye la herencia, ¿ya? Entonces, tenemos primero el típico caso de hijos y el cónyuge sobreviviente. Es decir, una familia que estaba compuesta por mamá, papá y hijos uno, 2 y 3. Ya. Muere uno de los padres. Entonces queda cónyuge sobreviviente, hijo uno, hijo 2 y hijo 3. ¿Qué pasa? El cónyuge sobreviviente siempre va a recibir dos partes de lo que le va a tocar a sus hijos. Por eso, en el primer caso, no sé si pueden ver mi mouse, pero en el primer caso vamos a tener que el cónyuge sobreviviente recibe dos, uno, uno, uno. Si existe cónyuge sobreviviente y un solo hijo, la herencia se reparte por mitades. Si existen solamente hijos, la herencia se divide en partes iguales, para cada uno de los hijos toca la misma porción. En caso de que existan muchos hijos, que me da la impresión es de 7 hijos para arriba, o de 6, pero en caso de que existan familias muy numerosas, al cónyuge sobreviviente la ley le reserva al menos un cuarto de la herencia, ¿ya? O sea, el 25%. Y el resto, lo que queda, es decir, los otros 3 cuartos, se reparten por partes iguales entre los hijos. Luego, también puede pasar que exista cónyuge sobreviviente y no existan hijos, y en ese caso van a heredar también los padres de la persona que fallece, ¿ya? Es decir, van a heredar los padres y el cónyuge sobreviviente, pero la ley siempre va a preferir al cónyuge sobreviviente y le va a dejar 2 tercios de la herencia y el otro tercio que queda es para los ascendientes, es decir, es para los abuelos. Si hay, por ejemplo, un solo, está el abuelito recibe todo ese tercio. Si hay abuelito y abuelita, se van a tener que repartir ese tercio entre los dos. Y luego acá tengo un par de aclaraciones que también me parecieron interesantes, es que si hay solo un heredero forzoso y no hay nadie más, recibe el 100%. Si hay cónyuge sobreviviente, por ejemplo, y nadie más, recibe el 100%. Si hay solo un hijo, recibe el 100%. Si existe solo un nieto y nadie más y todo el resto está muerto, solo ese nieto. Después, si no hay herederos forzosos, como les comenté anteriormente, heredan los hermanos y después los primos y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última instancia que es que herede el fijo. Luego, tenemos aspectos comunes respecto a la posesión efectiva, sea testada o intestada. En primer lugar, puede solicitarla cualquier persona que invoque la calidad de heredero o un representante con poder. O sea, si somos una familia de 4 hermanos, cualquiera de nosotros puede ir y solicitar la posesión efectiva. Y si nosotros, por ejemplo, vivimos en lugares distintos, no tenemos tiempo, etcétera, podemos darle poder a alguien para que este alguien sea quien solicite la posesión efectiva. Después, en esta solicitud, les voy a mostrar un ejemplo después, hay que indicar a todos los herederos, es decir, hay que buscar a todas las personas. Esto incluye a todos los hijos, sean o no parte del matrimonio, es decir, pueden ser hijos que hayan sido concebidos fuera del matrimonio, antes del matrimonio, después del matrimonio, etcétera. Todas esas personas son herederos aun cuando yo no tenga relación con ellos, aun cuando ese hijo me haya deseado la muerte y me haya hecho el mal y yo no lo vea hace 20 años, sigue siendo heredero, porque para dejar de ser heredero tiene que iniciarse un trámite legal que se llama desheredamiento, es un juicio y tiene causales súper específicas también. ¿Ya? Y además hay que especificar todos los bienes a heredar, lo que incluye los muebles, los inmuebles y también habría que declarar las deudas. ¿Ya? Luego el Servicio de Impuestos Internos va a ver si es que la herencia está afecta o no al pago del impuesto a la herencia. Hay casos en que está afecto al impuesto, otros en que no.
y concluida la posesión efectiva, es decir, una vez que ya realizamos todos los trámites, nos pusimos de acuerdo, dijimos cuáles eran todos los bienes, va a salir una resolución. Esa resolución es la posesión efectiva y esa posesión efectiva se puede inscribir en el conservador de bienes raíces en caso de que existan inmuebles y se nota al margen de la inscripción de dominio que tenía la persona que falleció, ¿ya? En ese caso, nosotros, por ejemplo, como herederos, supongamos somos 4 hermanos, no hay cónyuge sobreviviente, podemos ponernos de acuerdo y decir, ¿saben qué? Vamos a vender todos de común acuerdo este inmueble. Y eso se puede. Ahora, si 3 quieren vender y uno no quiere, problemas. Después, al que me voy a referir, por supuesto, más adelante. Después, en caso, por ejemplo, de que no exista ni un tipo de acuerdo respecto de quién se va a adjudicar, supongamos que era una persona con muchos bienes y tenía 2 casas, un auto y, no sé, 2 autos en realidad. Pueden ponerse de acuerdo también y decir, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacer una partición de común acuerdo, se hace una escritura pública y se dice, bueno, que todos de acuerdo, tasamos los bienes y hijo uno se queda con esto, hijo 2 se queda con esto, hijo 3 se queda con esto. Y si no hay acuerdo, se tiene que llegar a un juicio de partición con un juez partidor y es bastante caro. Por eso yo recomiendo en realidad que lleguen a un acuerdo y traten de hacer una partición de común acuerdo. Luego, ¿cómo puedo averiguar qué bienes dejó el causante? Esto me parece súper interesante, porque a veces se muere, por ejemplo, se muere el papá de la familia y yo no tengo idea de qué bienes tenía. Por ejemplo, chuta, ¿habrá tenido un seguro de vida? ¿Habrá tenido ahorros previsionales? ¿Habrá tenido fondos mutuos? ¿Habrá tenido cuenta corriente en el Banco de Chile? Porque, a ver, yo sé que tenía una cuenta RUT, ya, ok. Para eso, nosotros podemos acudir a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que es la SBIF, y solicitar un informe de los bancos o otras instituciones financieras en que el causante tenía productos, ¿ya? Que son productos financieros. Y luego la superintendencia nos va a decir, ¿sabes qué? Tu papá tenía productos en el Banco Santander, en el Banco Estado y además en Zurich o además en MetLife. Y yo luego acudo a estas instituciones y lo que hago es solicitar un informe de los productos. Ejemplo, vamos al Banco Estado con la posesión efectiva, o, bueno, va a tener que ser antes en realidad, porque todavía no vamos a tener la posesión efectiva, pero tenemos que ir con el certificado de función, podemos ir con el certificado de matrimonio que acredite que éramos cónyuge, o con un certificado de nacimiento que acredita que este hombre era mi padre, y puedo decir, hola, necesito saber qué productos tenía mi padre en este banco. Y ahí, luego de un tiempo, va a salir un informe y va a decir, ¿sabes qué? Tu papá tenía una cuenta corriente que tenía, supongamos, 2 millones de pesos. Además, tenía fondos mutuos y aquí tenía 300.000 pesos. Y además tenía un seguro, no sé, catastrófico de 500 UF. Y en realidad uno se va llevando sorpresas a medida que va haciendo trámites, porque muchas veces no sabemos qué productos bancarios tienen las personas. Lo mismo respecto a los inmuebles, lo mismo respecto a los vehículos. Respecto a los vehículos, nosotros podemos ir al registro civil y solicitar un certificado de vehículos motorizados. Y respecto a los inmuebles, podemos ir al conservador de bienes raíces y ver si es que existían propiedades a nombre de este causante, pero ahí tienen que ir a la comuna específica. O sea, por ejemplo, mi papá tenía una casa supongamos, en San Miguel. Entonces hay que ir al conservador de bienes raíces de San Miguel para poder ver si tenía la propiedad ahí efectivamente, porque puede que yo haya creído que mi papá era dueño de un inmueble y en verdad tenía acciones y derechos sobre ese inmueble. Es decir, no era dueño del 100%. O en realidad nunca tramitó la posesión efectiva y en verdad era heredero, etc. Entonces, vamos, primero tenemos trámites ante el registro civil, una vez que entonces tenemos la muerte y tenemos que tramitar la posesión efectiva intestada, vamos al registro civil, se puede hacer online con clave única o se puede hacer de manera presencial. No requiere ni la asistencia ni la representación de un abogado. Yo creo que siempre es bueno preguntarle a uno
pero no se requiere de asistencia letrada y para realizar el trámite necesitan su cédula de identidad, el formulario que está online o lo pueden solicitar en el mismo registro civil. Yo les voy a mostrar ahora una foto de un formulario, nombre y RUT de cada uno de los herederos. De nuevo, importante eso, cada uno de los herederos. Si por ejemplo tenemos un padre que muere, padre tenía 7 hijos y 2 de esos hijos están muertos, vamos a tener que ver si esos hijos tenían a su vez hijos o no. En el caso de que uno de esos hijos muertos no haya tenido descendencia, es decir, no haya tenido hijos, entonces simplemente aumenta el monto que le va a tocar a cada hijo. Y en vez de tener que dividir en 7, porque éramos 7 hermanos, vamos a dividir en 6 porque él simplemente no dejó herederos. Ahora, si respecto al otro hijo que habíamos dicho, que también murió, tiene una hija, entonces esa hija va a representar a su padre y todavía va a sumarse dentro de la forma de repartir esta torta de la masa hereditaria, ¿ya? Después, respecto a los bienes inmuebles, hay que presentar certificado de avalúo fiscal, se saca gratis de internet, y la inscripción de dominio o certificado de dominio vigente que se solicita en el conservador de bienes raíces de la comuna donde se encuentre el inmueble. Y luego comprobantes respecto a cada bien según su naturaleza. Por ejemplo, los productos bancarios requieren este informe bancario que yo les dije anteriormente. Respecto a un automóvil, exactamente lo mismo, que es el certificado de registro de automóviles que lleva el registro civil. Y con eso vamos rellenando nosotros nuestra papeleta de posesión efectiva. Ahora, ¿qué pasa con los muebles y los objetos de la casa? Esta pregunta entiendo que es frecuente. ¿Hay que declararlos? En teoría sí, y habría que hacer un inventario como juego de comedor de 6 sillas, refrigerador marca Mademsa, em, y así, calefactor marca Améstica, no sé. Pero ahí hay dos opciones. La primera es utilizar una presunción legal, que está en el artículo 47 de la ley 16.271, que establece que hay una presunción de que el avalúo de los muebles es el 20% del valor total de la herencia. Y si no, si nosotros consideramos que hay bienes que son muy preciados, por ejemplo, es que mi abuela dejó una cadena de oro y además dejó un registro fotográfico que para nosotros era muy importante, o tenía elementos que eran valiosos, bueno, en ese caso se puede hacer un inventario simple que tiene que ir evaluado y se van individualizando los objetos en esta papeleta de posesión efectiva. Luego Perdón, hay que... perdón por interrumpir. En relación con el inventario, me parece importante precisar que en la generalidad de los casos, respecto de los muebles o el menaje, que son los muebles que guarnecen una casa, la recomendación suele, para la generalidad de los casos, suele ser que efectivamente se haga un inventario. ¿Por qué? Porque la presunción legal es sumamente cara. El valor que se asigna a los bienes, o sea, que los bienes muebles que hay en una casa sea el 20% del avalúo fiscal de esa casa, es un monto que si uno saca el cálculo es bastante elevado. Así que la recomendación general es que en los casos en que haya que tramitar una posesión efectiva y declarar el impuesto a la herencia, en la medida de lo posible se haga un inventario, salvo que sacado el cálculo les parezca que el valor que asignaría este 20% del avalúo fiscal sea razonable de acuerdo a los bienes que están llegando como herencia. Si no es el caso, el inventario siempre es recomendable porque el resultado de calcular el 20% del avalúo fiscal de un inmueble suele dar un monto muy, muy alto que se asigna a estos bienes, y muchas veces uno tiene una mesa de comedor que no tiene un valor tan grande como el que le está atribuyendo la ley. Bueno, y en ese caso los inventarios también son bastante simples, o sea, es juego comedor, cama, juego de living, no tiene por qué ser tan detallado y exhaustivo tampoco. Bueno, siguiendo, después hay trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, que es para verificar si la herencia va a estar afecta o no al pago de impuesto a la herencia. Hay algunas que están afectas y otras que están exentas. Eso lo va a determinar el servicio dependiendo del avalúo de los bienes.
Y después hay trámites, por supuesto, ante otros organismos que deben realizar los herederos. Por ejemplo, las inscripciones conservatorias, la posesión efectiva hay que inscribirla en el conservador para que quede anotada al margen de la inscripción de dominio vigente de este inmueble. Lo mismo respecto a los vehículos y lo mismo respecto a las instituciones financieras. En el fondo, estas instituciones, si uno no va, no se enteran que la persona está muerta. Ese es el objeto de hacer estos trámites. El objeto es que estas instituciones se enteren y pueda quedar todo regularizado. Este de aquí es la página del Servicio de Impuestos Internos, que tiene un cálculo de impuesto a la herencia, en que uno se mete a la página del Servicio de Impuestos Internos, busca el cálculo de impuesto a la herencia y descarga un Excel. El Excel es este que estoy mostrando acá, y uno pone, bueno, valor UTM del mes de fallecimiento, rellena los datos y va a salir un valor, por supuesto, aproximado, porque puede variar, de cuánto va a ser el valor de este impuesto a la herencia. Y finalmente, respecto a la posición efectiva de no intestada, un trámite que puede ser adicional y necesario es la partición. Se puede realizar de dos formas. La primera es de común acuerdo, que era la que yo les recomendaba, que es ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Vendamos de común acuerdo la casa. Somos, supongamos, dos hermanos. ¿Sabes qué? Sí, vendámosla. O ¿sabes qué? Quédate tú viviendo en la casa y más adelante la vendemos y tú te quedas con el auto. Esos acuerdos se producen mucho, evitan la partición y uno normalmente evita la partición porque el juez partidor cobra, me parece, un 10% del valor total del inmueble a partir. Entonces, si el avalúo de la casa es de 50 millones de pesos, el juez partidor va a cobrarle a las personas 5 millones de pesos. Entonces, y lo van a tener que pagar. Entonces, es caro. Y por eso creo que es mucho mejor ponerse de acuerdo. Luego, para poder, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo quiero adjudicarme un bien y quiero quedarme con, supongamos, la familia tenía una casa, la que vivimos todos, éramos de nuevo dos hermanos, y queda el cónyuge sobreviviente, que es la mamá, hija yo y mi hermana. Entonces, podemos decir, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que la casa quede a nombre de alguien. Bueno, vamos a dejar, si dejamos la posesión efectiva inscrita en el conservador, las tres vamos a ser dueñas, en las proporciones que establece la ley, es decir, dos partes la madre, una yo, una mi hermana. Y luego, si decimos, ¿sabes qué? En realidad esta casa me la quiero comprar, me la quiero quedar yo, lo que puedo hacer es comprarle la parte que le corresponde a mi hermana y la parte que le corresponde a mi madre. Y así, en el fondo, yo me adjudico ese inmueble y soy la única dueña y eso se inscribe en el conservador de bienes raíces y así me adjudico el bien. Perdón, para precisar dos puntos. El primero es en relación con el ejemplo que acaba de dar la María José, es que antes de que se haga la partición, uno no puede adjudicarse un bien u otro en particular. Lo que podría hacer son cesiones de derechos hereditarios, es decir, cederle, en el ejemplo, sea una hija a su mamá o una hija a su hermana, la totalidad de los derechos hereditarios que le corresponden en la sucesión de alguien más, pero no cederle sus derechos en la casa, porque eso todavía no es algo que le pertenezca como un objeto en particular. Y mi segundo alcance es que si bien las particiones efectivamente son caras porque requieren la participación de un árbitro, la Fundación Pro Bono tiene un programa de árbitros pro bono al que se puede acudir en este tipo de casos. Situación que evidentemente disminuye considerablemente los costos para los casos en los que hacer la partición de común acuerdo no sea posible y se requiere efectivamente un juez partidor. Sí, ese es un muy buen alcance, yo había olvidado eso. La Fundación Pro Bono también los puede ayudar en caso de que requieran juicios arbitrales que no lleva la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, claro, si ya la partición es muy compleja y requieren de un juez partidor, pueden recurrir a la Fundación Pro Bono. Y lo otro es que efectivamente, como yo les comentaba, yo puedo comprarle los derechos que le corresponden, en el ejemplo que di, a mi hermana y a mi madre y adjudicarme después.
el bien. ¿Por qué? Porque yo tendría el 100% de los derechos hereditarios y con eso me puedo hacer dueña de la totalidad de la masa, considerando que solamente tiene un inmueble. Ahora, voy a hacer una precisión acá porque cuando uno hereda un patrimonio y ese patrimonio puede estar compuesto de deudas, de bienes inmuebles, de bienes muebles. Yo puedo vender mi derecho en la herencia, mis derechos hereditarios, sí, pero uno, siempre y cuando la persona ya esté muerta, yo no puedo hacer pactos sobre sucesiones futuras, están prohibidas por ley. O sea, yo no puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? Mi papá es millonario, cuando él se muera, yo te dejo, te doy toda mi parte de la herencia, eso está prohibido. Los pactos sobre sucesiones futuras están prohibidas. Ahora, si mi padre ya está muerto, yo puedo vender mi derecho real de herencia, yo puedo vender mi parte de la herencia, pero eso quiere decir que no es que yo esté vendiendo mi parte, o sea, no estoy vendiendo la casa, ¿ya? No estoy vendiendo el auto, sino que estoy vendiendo una cuota. ¿Por qué? Porque de todos estos bienes se forma como una especie de, es como una licuadora y dentro de esta licuadora entran todos los bienes y yo soy parte de una porción de todo eso. O sea, yo soy un poco dueña del auto, de los bienes muebles, soy un poco dueña del inmueble. Entonces, para poder adjudicarse un bien en particular, hay que hacer una partición, sea de común acuerdo o sea a través de un juez partidor. Únicamente después de eso, yo voy a ser dueña de algún bien en particular. Ya, creo que ahí quedó aclarada el alcance de la tarea. Muchas gracias. Las consideraciones finales son incluir toda la información en el formulario de solicitud. Después, el trámite concluye con la resolución de posesión efectiva que emite el registro civil. Y como les comentaba, el trámite puede estar afecto a un pago o estar exento, y también la posesión efectiva puede pagar o no impuestos a la herencia. Este de aquí es un ejemplo de la solicitud de posesión efectiva que se hace en el registro civil. Es esta misma hoja, ustedes la pueden descargar, de hecho, pueden ir al registro civil y solicitarla o pueden hacer el trámite totalmente online. ¿Cómo lo hacen? Van a la página que dejé anotada acá al lado, que es registrocivil.cl, van a la parte de posesiones efectivas intestadas, ojo, meten su clave única y ponen descargar formulario. Este formulario, bueno, esta es la primera página, son 4, y ahí se van rellenando por ítems. Y por eso es importante que previo a tener este formulario de solicitud, sepan quiénes son los herederos, sepan cuáles son los bienes que deja el causante, y estos bienes incluyen bienes muebles, bienes inmuebles y también los productos bancarios. Hay que dejarlo. Em, y para poder hacer este trámite de posesión efectiva, aquí les dejé un pantallazo de dónde se realiza. Van de nuevo a la página del registro civil, posesiones efectivas, hacen clic en ingreso de nueva solicitud. Luego, acá pueden ir rellenando, en vez de manera manual, mediante el computador, todos los datos del causante, de los herederos, los bienes, etcétera. Y aquí también da la opción de aceptar la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué es esto? Es algo que se escucha mucho, el beneficio de inventario, y lo que pasa es que, como yo les contaba, cuando uno hereda esta mezcla metida en la licuadora de bienes, pero en realidad estamos hablando de un patrimonio, y el patrimonio puede estar compuesto de activos, o sea, de bienes que valen dinero, o de pasivos, o sea, deudas. Y si yo heredo de mi padre y mi padre tenía un auto, pero tenía 100 millones de pesos en deuda, entonces yo digo, ok, voy a aceptar la herencia con beneficio de inventario, y quiere decir que yo acepto las deudas de mi padre, pero solamente hasta el monto que cubre ese auto. Entonces yo me blindo. Entonces, si ustedes saben que el causante tiene demasiadas deudas, vale la pena aceptar con beneficio de inventario, y que es lo regular también, para no hacerse cargo de las deudas.
Luego tenemos el caso de el causante que deja un testamento, es decir, esta persona decidió dejar un testamento. Em, Necesito también en este punto referirme un poco a qué es un testamento. Los testamentos son actos solemnes, ya no cualquier papel vale como un testamento, ya los testamentos tienen que ser celebrados ante un ministro de fe y requieren además de testigos. Pueden ser abiertos o cerrados, etcétera. Pero el punto es que si mi abuela deja una carta escrita a mano y señala cómo quiere distribuir sus bienes, eso no vale como un testamento porque el testamento tiene que ser abierto. Y para eso se requiere acudir a los tribunales de justicia. Entonces, este es un procedimiento judicial no contencioso, lo que quiere decir que no hay contrapartes y requiere la representación de un abogado, a diferencia de la posesión efectiva intestada. ¿Qué necesito para el trámite entonces? Primero, un abogado, luego una cédula de identidad, copia del testamento para poder saber dónde está el testamento, que normalmente se inscriben. Nosotros vamos al registro nacional de testamentos, ¿ya? Y ahí ingresamos los datos del causante, por ejemplo, de mi padre que falleció, y ahí puedo ver si es que él dejó o no un testamento. ¿Ya? Esa es la primera forma de saberlo. Una vez que tenemos una copia del testamento, tenemos que hacer un inventario simple de los bienes que quedaron al fallecimiento de esta persona y se presenta de nuevo, en el caso de los inmuebles, el certificado de avalúo fiscal y la inscripción de dominio que tenía la persona que falleció. Luego se realizan publicaciones y el trámite concluye de nuevo con el auto de posesión efectiva, que es una sentencia judicial, pero en el fondo el efecto es exactamente el mismo que la resolución de posesión efectiva que te da el registro civil. Y esa se anota de nuevo, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, que es el que nos convoca, al margen de la inscripción de dominio vigente, que estaba vigente. También tenemos los mismos trámites ante el Servicio de Impuestos Internos porque puede o no estar afecta al pago de impuesto a la herencia y los trámites ante otro organismo son también muy similares. Tenemos que tener el auto de posesión efectiva, que es la resolución judicial, la sentencia que les comentaba anteriormente, el inventario de bienes, que esta vez tiene que estar protocolizado, es decir, hay que hacerlo firmado ante notario, y luego tenemos que llevar también el testamento al conservador, al Registro Nacional de Vehículos Motorizados y a las instituciones financieras que pueden ser bancos, aseguradoras, entre otras. ¿Cómo me adjudico un bien en el caso de que exista testamento? Aquí hay que hacer una distinción, porque puede que el testamento diga, le dejo todo a mi nieta Juanita. En ese caso, ¿se puede dejar toda la nieta Juanita? Si hay herederos forzosos, no, no se puede. Entonces, lo que se entiende es que toda la cuarta de mejoras y toda la cuarta de libre disposición queda a la nieta Juanita. Em, si digo que solo dejo la cuarta de libre disposición a mi nieta Juanita, queda eso. La cuarta de libre disposición, el testador la puede dejar a cualquier persona, sea natural o jurídica. O sea, se lo puedo dejar de nuevo, común, a los bomberos, a un colegio, a una iglesia o entidad eclesiástica. Y si yo digo, por ejemplo, que no quiero dejarle nada a mi hijo Juan, tampoco se puede si no hay un desheredamiento. Ya, eso respecto al testamento. ¿Me hace dueño un testamento si me dice que me deja mi padre la casa a mí? No, porque tendría que ver, de nuevo, si hay herederos forzosos. Si hay herederos forzosos, ellos van a compartir el inmueble conmigo. Puede que yo tenga la cuarta de libre disposición, que sea para mí, o que exista la cuarta de mejoras, que también puede quedar para mí, pero necesariamente tiene que haber una parte que va a quedar para los otros. Entonces, si el único bien que dejó esta persona que fallece es un inmueble y el testamento dice que me lo deja a mí, tampoco me lo adjudica. Es necesario hacer una partición.
Y las formas de realizarse son similares, de común acuerdo, mediante una escritura pública suscrita por todos los herederos, y si no hay acuerdo, se puede recurrir de nuevo a un juez partidor, que es un juicio arbitral, y se requiere la asistencia de nuevo de un abogado. Em, y luego de la partición, y una vez que están repartidos los bienes, ahí ya me los puedo adjudicar, puedo decir, ok, yo soy dueña de este auto y voy y lo inscribo en el registro nacional de vehículos motorizados, ok, yo me adjudiqué la casa y voy y lo inscribo en el conservador. Em, Hasta ahí termina la parte de muerte, posesión efectiva, herencias, y creo que sería bueno en este punto abrir como la ronda de preguntas atingentes a este tema, previo a pasar al matrimonio y al divorcio. Sí, tenemos hartas dudas, así que buenísimo. A ver, em, tenemos hartas dudas relacionadas, por ejemplo, al tema de hijos o hijas que son como fuera de un matrimonio. Creo que la duda como en general es si es que tienen como los mismos beneficios que los otros hijos y si están hablando como más como del caso a caso, pero en general es cómo se reparte cuando hay hijos fuera del matrimonio y dentro del matrimonio si es que hay alguna diferencia. Eso como a grandes rasgos creo que explicaría como 5 preguntas de las que hay en el chat. Ya, súper. Bueno, en Chile hoy en día ya no se hace distinción por tipos de hijos. Antes existía la distinción entre hijos naturales, hijos legítimos, hijos ilegítimos, ya eso hoy en día no existe. Entonces, sí, cada uno de los hijos es un heredero forzoso, sea o no parte del matrimonio, o sea, haya sido concebido fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, con anterioridad del matrimonio, ¿ya? Eh, todos los hijos de una persona son herederos forzosos, ya sean o no hijos matrimoniales o de un acuerdo de unión civil. Y la repartición de la herencia respecto de los hijos que son parte del matrimonio y aquellos que son de fuera también es idéntica. La única excepción en la que no me quiero meter porque es muy específica es de sucesiones de antes de, me parece que el año 90 y algo, Tere, corrígeme, no sé si sabes tú, pero en verdad son los menos, y en el fondo como estamos pensando en personas que fallezcan ahora o que hayan fallecido por lo menos en los últimos 20 años, no se hace ninguna distinción entre ellos. La herencia se va a repartir de la manera que está explicada unas láminas más atrás, siempre. Perfecto, buenísimo. Creo, bueno, ahí de todas formas las personas que preguntaron algo en relación a esto, si es que aún hay algo más que quieran detallar, lo pueden volver a preguntar en el chat. Perdón, la modificación legal que mencionaba la María José es del año 98. Claro, entonces es para personas que hayan fallecido antes del año 98 y jamás se haya tramitado una posesión efectiva. Entonces, realmente es un caso muy, muy, muy excepcional y si se encuentran dentro de ese caso, escriban a la Fundación Pro Bono, que también tiene un chat que funciona, me parece mucho de lunes a viernes en las mañanas, creo que tienen un turno en la tarde también donde pueden hacer preguntas más específicas. Buenísimo. Acá hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede pasar en que un heredero no hace la posesión efectiva? ¿Hay un límite de tiempo? ¿Qué pasa si es que en el fondo no quieren realizar el trámite? Ya, no uno, mira, no existe un plazo para poder realizar la posesión efectiva, pero lo que sí existe es un plazo para poder pagar el impuesto a la herencia. Entonces, si uno no quiere realizar la posesión efectiva, puede pasar años y años y años y décadas sin hacerlo, pero existen multas asociadas al no pago del impuesto a la herencia. Entonces, basta con que el Servicio de Impuestos Internos te requiera. En el fondo es eso, el plazo para el pago es de 2 años. Ahí no sé, Tere, si tú sabes cómo te persigue el fisco.
Ujú. Al momento de hacer la posesión efectiva y la declaración del impuesto a la herencia, que es un paso al que el registro civil te remite automáticamente, queda presentada la solicitud o sea, la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos que te cobra esto, pero ahí empieza a correr el plazo del Servicio de Impuestos Internos para revisar y eventualmente pedir más antecedentes respecto de lo que uno declaró como impuesto a la herencia. En ese momento, si hubo un retraso respecto del plazo para la declaración del impuesto, te ponen cobrar la multa. Claro, multas que son saladas por lo demás. Eh, a ver, estoy viendo yo las preguntas. La prescripción de la multa, ¿será lo que dice Edwin? Después hay otra pregunta respecto a si la madre fallece y el padre decide dejar fuera a 2 de los 5 hijos. Si son 2 de los 5 hijos de la madre, no, no se puede. A menos que esos hijos hayan sido legalmente desheredados, em, no se puede dejar fuera a ningún hijo. Y quiero ser súper majadera en eso. O sea, si existe un hijo, ese hijo no puede ser dejado fuera de la posesión efectiva, no se puede. Por más que él haya deseado la muerte a la mamá, por más que se haya arrancado y se haya ido a vivir a otro lado, tiene que haber un desheredamiento. No Perfecto. sé si en Eh, el... Hay otra duda que dice qué pasa si la persona que falleció tiene varias propiedades, pero la familia no las conoce o no saben qué comuna están, por ejemplo. ¿Dónde se puede pedir el documento, certificado? ¿Dónde se puede buscar esa información? A ver, sin tener total idea de dónde están, em, Tenéis dos vías. Una es acudir a los conservadores de bienes raíces de los lugares que parezcan más probables. Y que la claro, segunda también saber es más o menos ingresar dónde. a la sesión del Servicio de Impuestos Internos, porque si son inmuebles inscritos al rol único rol único tributario, el Servicio de Impuestos Internos está actualizando la información de los inmuebles que detecta como propiedad de cada persona, y eso lo hace por medio de un formulario que completan las notarías, no uno, sino la notaría misma, cuando se compra un inmueble. Así Claro, que las dos posibles vías serían acudir al Servicio de Impuestos Internos o bien a los conservadores de bienes raíces de los lugares que uno, conociendo a los padres, considere más probable. pero ambos casos, en realidad es difícil, no es tan fácil llegar y decir voy a ver en todas las comunas de Chile donde tenía una propiedad mi padre, porque uno, el Servicio de Impuestos Internos, si bien tiene este rol, no es 100%, no está 100% actualizado en el fondo. O sea, uno puede ver, pero puede que no tengan los mapas, puede que no sepan exactamente dónde queda la propiedad, puede que no esté actualizado y tenga el dueño anterior. em, y yendo a los conservadores, también depende un poco del conservador, porque hay conservadores que son súper modernos y tienen un computador adelante y tú metes el nombre y te aparecen las propiedades o los contratos que ha celebrado, y hay otros que son mucho más arcaicos. Por ejemplo, el de Valdivia es muy viejo y uno no tiene la posibilidad de ir a hacer como esta búsqueda por computador. Yo sé que el de los lagos, yo soy del sur, entonces mis ejemplos son todos sureños. El de los lagos o el de la Unión son súper modernos y tú vas, te metes a un computador en que tienen todo digitalizado, tienen la base de datos, ingresas el apellido y te va a decir, ah, Pérez, Juan. Pérez Juan tiene un inmueble o 2 inmuebles inscritos acá en la comuna. Pero claro, requiere de búsquedas. Pero esas son 2 vías de hacerlo. Ya, muchas gracias por esa aclaración. Aquí hay otro detalle. ¿Qué pasa si es que una posesión efectiva, o sea, se puede corregir una posesión efectiva una vez hecha? Por ejemplo, si es que después se enteran de que hay algo que no se detalló, por ejemplo. Sí, se puede. Se puede. Se llama rectificación de posesión efectiva. No sé qué hice, no sé por qué podrá. Sí, se puede. Se puede ampliar la posesión efectiva, se puede rectificar la posesión efectiva, porque sucede que
a veces los herederos no tienen en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, chuta, mi papá tenía, no sé, una cuenta de ahorro en una cooperativa de ahorro y yo no tenía idea. Y me entero un año después de su fallecimiento, y habíamos hecho la posesión efectiva y todo. ¿Qué se hace? Se solicita la ampliación de la posesión efectiva, se incluye, ahí hay que ver si hay que pagar un resto de impuesto a la herencia, pero sí se puede incluir y se pueden agregar. Sean bienes muebles, también pasa con los vehículos, pero sí se puede ampliar, se puede modificar. Perfecto, creo que nos queda una última pregunta. Ah, bueno, ahí están haciendo más. Pero, ¿qué pasa en el caso de las acciones, por ejemplo? ¿Se heredan? Y eso, si es que Hay una que persona hacer una compra acciones, aclaración pequeña, acciones societarias o acciones sobre un inmueble. Como dueño de derechos y acciones sobre un inmueble, o si yo tengo acciones en una, por ejemplo, sociedad anónima. dice Quizás acciones podemos de... resolver la duda en general. Lo Mm. primero es que la generalidad de los bienes de una persona que muere pasan a los herederos. Esa es la regla como default. Eh, la María José ha hablado de los bienes que uno principalmente habla, que son los que hay que registrar. El más evidente son los inmuebles, ¿cierto? Pero las acciones, por ejemplo, acciones en una sociedad, el registro de los propietarios de las acciones se llama registro de accionistas. Y el registro de accionistas lo lleva a cada sociedad. Eh, Hay sociedades, voy a hablar de acciones de sociedades anónimas, que son lo que uno conoce un poco más, o lo que habitualmente se habla un poco más. Las acciones de sociedades anónimas, y particularmente las sociedades anónimas abiertas, que son las que se transan en bolsa, están además inscritas en la bolsa y en el registro, en el depósito de valores. Así que a esas instituciones también se les puede pedir el registro del cambio de titular. Pero uno tendría que acudir el decreto de posesión efectiva o el laudo de posesión efectiva, dependiendo del caso, a la sociedad y solicitar la inscripción de esas acciones a nombre de los herederos. Claro, y en el caso de las acciones o derechos sobre un inmueble, también son bienes que son heredables. En el fondo, toda la masa de la persona que muere no puede quedar volando en el aire. Todos esos bienes pasan a los herederos. Entonces, por ejemplo, si mi papá era dueño de un 25% de un terreno o tenía acciones y derechos sobre un terreno, yo también voy a heredar las mismas acciones y derechos que tenía mi papá, no más, no menos. Eso también es súper importante. Yo no puedo heredar más de lo que tenía, no puedo heredar menos de lo que tenía. Ya, buenísimo. Ahí justo Patricia respondió que quedó aclarada la duda. Así Ya, no, que sí. no sé todavía si era sobre acciones de una sociedad o de inmuebles, pero están las dos respondidas por si acaso. Ujú. Buenísimo. Si les parece, podemos seguir con la presentación y después podemos volver a las preguntas que quedaron pendientes. Ya, vale. Me parece que pasé a pinchar mi pantalla. Ahí está. Y ahí sí. Entonces, nos vamos ahora a otro tema que está relacionado, que son las propiedades que provienen de un divorcio. Las personas desde hace miles de años en el fondo se casan. Hoy en día también pueden contraer acuerdos de unión civil y eventualmente estas relaciones se quiebran y procede un divorcio. Entonces, ¿qué pasa con los bienes que se adquirieron durante el matrimonio o los bienes que venían antes del matrimonio luego de una sentencia de divorcio? Entonces, lo primero que hay que ver es qué tipo de régimen matrimonial había entre la pareja. En el acuerdo de unión civil también hay regímenes patrimoniales. Por defecto es separación de bienes y si no, se puede tener también participación en los gananciales, me parece mucho, y sociedad conyugal, pero esos son por elección. Y luego, en el caso del matrimonio, tenemos que ver si las personas estaban casadas con separación total de bienes,
sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales. Régimen de participación en los gananciales es un régimen bastante complicado, lo utilizan mayoritariamente abogados. De hecho, creo que el porcentaje de personas que optan por este régimen patrimonial bordea el 2%. No le ha ido muy bien. Es un régimen muy justo, pero es muy complejo, hay que hacer constantemente inventarios de bienes, así que no, me voy a limitar solamente a nombrarlo, ¿ya? Pero en el caso de que haya separación total de bienes, cada uno por su lado, sale la resolución de divorcio por parte del tribunal y yo me quedo con los bienes inmuebles que hayan estado a mi nombre. Así como mi ex marido, en este caso, va a quedar también con los bienes que haya adquirido él mediante su patrimonio. Puede ocurrir también que, por ejemplo, dijimos, pucha, mi amor, comprémonos el auto a medias, ya, pero ese auto va a quedar a nombre de alguien. ¿Se puede inscribir a nombre de dos personas? ¿Un inmueble, por ejemplo? Sí, copropiedad. Respecto de todos los bienes, en verdad puede haber copropiedad. No es lo más usual. Pero, por ejemplo, ocurre que nosotros decimos, pucha, amor, comprémonos un departamento, ya, comprémonos un departamento. Y los dos ponen la plata, tienen separación de bienes, y luego se divorcian, ambos pusieron plata, ¿y qué pasa con ese inmueble? Ese inmueble va a ser de la persona que aparece en el título de dominio. Entonces, cuando uno va al conservador y dice, chuta, ¿sabes qué? Mi ex, Juan Pérez, eh, sale como el titular del dominio del inmueble. Eso quiere decir que yo no soy dueña. Y es un caso bastante complejo en realidad, porque claro, ambos concurren, pero esa es una de las consecuencias también de estar casados en separación de bienes. Y ahí qué puede ocurrir o qué pueden hacer antes de divorciarse es, pueden establecer, por ejemplo, que dos personas sean dueñas de un inmueble, eso también se puede, pueden señalar los porcentajes, etcétera. Pero el más común es el régimen de sociedad conyugal, es el que más problemas causa, y es porque cuando uno se casa, si uno no dice nada ante el ministro de Fe o el juez del registro civil, uno queda con el régimen patrimonial de sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Que es el hombre el que administra la sociedad conyugal, administra el patrimonio de la sociedad conyugal y ambos pueden adquirir bienes. Ahora, en la sociedad conyugal ocurre algo bastante interesante que no ocurre con los otros regímenes patrimoniales. Aquí habría que distinguir respecto de los bienes adquiridos previo al matrimonio y luego los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ya aquí dejé la distinción. Entonces, respecto de los inmuebles, porque es lo que nos convoca, adquiridos con anterioridad al matrimonio, estos van a pertenecer siempre al cónyuge que los adquirió, ¿ya? Siempre. Y claro, durante el matrimonio puede que sea la casa donde vivan, qué sé yo, pero si ellos se divorcian, la persona que llegó con ese inmueble se lo lleva, ¿ya? Hay una suerte de rescate en ese sentido. Y luego, cuando están casados, la sociedad conyugal funciona verdaderamente como una empresa, como una sociedad, y tanto las deudas, los pasivos y los activos que ingresan a la sociedad conyugal, a esta sociedad, son parte de ella. Entonces, una vez que una persona se divorcia y tenía régimen de sociedad conyugal, el solo divorcio no liquida la sociedad conyugal. Entonces va a haber un problema respecto a los bienes, porque va a haber que ver, por ejemplo, si los inmuebles eran adquiridos a título gratuito, por ejemplo, a mí me donaron una casa o me donaron un auto o yo heredé un auto, heredé un inmueble durante la sociedad conyugal y yo me divorcio, luego ese bien va a pertenecer al cónyuge que lo adquirió de manera gratuita, ¿ya? Pero pasa lo contrario en el caso de inmuebles o bienes en general que hayan sido adquiridos a título oneroso. O sea, si yo tuve que invertir plata, si a mí me costó dinero adquirir ese inmueble, entonces va a pertenecer a la sociedad conyugal y va a ser necesario liquidar ese bien. Em, entonces, esto es un poco lo que yo les contaba. ¿Qué pasa con los bienes inmuebles luego de la sentencia de divorcio? Y
La sentencia de divorcio lo que hace es declarar que la pareja está divorciada y se adquiere el estado civil de divorciado. Pero eso no quiere decir que la sociedad conyugal como tal haya sido liquidada y se forma una comunidad sobre los bienes que quedaron. Entonces, hay que liquidarla, que es más o menos lo mismo que pasaba con las herencias, ¿cierto? Y hay que hacer una partición que se puede hacer a través de una escritura pública de común acuerdo o a través de un juez de familia. Aquí hay un concepto que me imagino muchos han escuchado, que son los gananciales. Y es que la sociedad conyugal, como una sociedad, como una empresa, va generando utilidades, también puede tener deudas. Pero respecto a las utilidades que va generando, una vez que se decreta el divorcio y uno quiere liquidar la sociedad conyugal, todas estas utilidades se reparten en dos, en partes iguales, idénticas, para cada uno de los cónyuges. Porque la sociedad conyugal, que es una institución bastante antigua, de hecho fue la primera y es bastante arcaica, buscaba proteger a la mujer casada porque entendía la ley, estamos hablando que el Código Civil es de 1860 o algo así. Entonces, estamos pensando en el siglo XIX. Y en ese sentido, la mujer no trabajaba, se dedicaba al cuidado de los hijos, entonces, por eso se planteó así, que sea el marido el administrador, y bueno, ni siquiera estaba la posibilidad del divorcio. Desde 2004 con la posibilidad de divorcio, entonces se dice que todo lo que haya adquirido, en este caso el marido, aun cuando la mujer haya aportado algo, se va a dividir en dos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la excepción? El patrimonio reservado a la mujer casada, que es el típico artículo 150 que tienen que haber escuchado alguna vez también, y se refiere a los bienes que adquiere la mujer casada en sociedad conyugal y que los adquirió mediante el dinero que ganó ejerciendo algún empleo, profesión u oficio, y van a ser de ellos, van a ser, perdón, de ella, son exclusivamente de la mujer casada en sociedad conyugal que adquirió mediante este patrimonio reservado. Es una presunción que establece el código, ¿ya? O sea, yo no tengo que decir, oye, lo que pasa es que lo compré con mi trabajo, no, pero eventualmente la mujer sí tiene que probar que al momento de haber adquirido ese inmueble estaba trabajando. O lo que se hace también en la escritura pública es dejar una cláusula que dice que este inmueble fue adquirido por ejemplo, doña María José Vergara, en virtud del artículo 150 del Código Civil, iba a ingresar al patrimonio reservado de esta mujer casada en sociedad conyugal con don Juan Pérez. ¿Ya? Ahora, pensemos de nuevo, divorcio, hay que liquidar la sociedad conyugal. Yo como mujer, casada, ex casada en sociedad conyugal, tengo dos opciones. La primera es decir, chuta, yo logré comprarme una casa con mi plata y con mi esfuerzo. ¿Qué hago? ¿Me quedo con esta casa o la ingreso a esta licuadora de patrimonio y reparto todo en dos? Y ahí en el fondo hay que ver una especie de, hay que calcular este costo-oportunidad, porque podría ser que a la mujer le convenga renunciar a sus gananciales y quedarse con las cosas que ella adquirió con su patrimonio propio, es decir, que entraran en el patrimonio reservado. Pero también podría ser que la mujer en verdad lo que se haya comprado haya sido un auto del 2002 y que el marido haya comprado una casa, entonces ahí no vale la pena renunciar a los gananciales, simplemente no renuncias, se va toda esta licuadora y se divide todo en dos. Y en ese caso, el marido también va a ser dueño de un 50% del valor de este auto. Y luego, finalmente, una vez que se hace la liquidación de la sociedad conyugal, se va a repartir todo el patrimonio en dos. Y el régimen de participación en los gananciales, como les comenté, no me voy a referir a él porque en realidad se usa muy, muy, muy poquito. Yo no conozco a nadie que esté casado en este régimen. He escuchado de gente que se ha casado en este régimen, más no los conozco. Pero en el fondo lo que hace es generar un sistema de recompensas para compensar al cónyuge que trabajó menos, sea hombre, sea mujer.
pero hay que hacer un inventario solemne de bienes previo al matrimonio, durante el matrimonio hay que hacer inventarios de bienes, etcétera. Así que aquí de nuevo abro preguntas respecto al divorcio. Y tenemos varias preguntas por aquí. A ver, nos preguntan si no hay bienes, ¿se debe igualmente liquidar la sociedad conyugal? Es una buena pregunta. Mira, no me la había planteado. Yo creo que sí, porque, o sea, esta sería mi primera intuición, ¿ah? Puede que esté Mm, equivocada, pero yo pensaría que sí, porque en realidad si tú te casas en sociedad conyugal, el divorcio no liquida la sociedad. Entonces puede ser que no hayan bienes, pero hayan deudas. Y ya, las deudas en la sociedad conyugal también hay que repartirlas, porque existe un haber absoluto y un haber relativo, que son de los activos, y también existen pasivos, que son absolutos y que son relativos. Y dentro de los pasivos hay deudas que pueden ingresar a la sociedad conyugal, adquiridas durante la sociedad conyugal, y que también van a tener que ser asumidas por los cónyuges. Entonces, más allá de que no hayan bienes, también hay que ver si hay deudas o no. Si es que las hay que liquidar también la sociedad conyugal para ver quién va a asumir esas deudas, que debiese ser asumida por ambas partes. perfecto. Y ahí también nos preguntan si la liquidación está asociada al pago de impuestos. Mira, yo entiendo que no, que se hace por escritura pública, tiene un costo hacerlo por escritura pública, Mm, em, que implica gastos de abogado, gastos de notario, pero no, entiendo que no lo tiene. ya. A menos Ahí, que ¿Mm? no puedan liquidarlo de común acuerdo y tengan que ir de nuevo a un juez partidor. Eso también va a conllevar ese tipo de costos. Ya, claro, con costo asociado. Daniela nos pregunta más como sobre si es tan efectiva el artículo 150 para apoyar a la mujer. A ver, creo que la pregunta es súper interesante. El artículo 150 del Código Civil fue pensado para ayudar a la mujer emprendedora, Ujú. porque eventualmente se dieron cuenta que las mujeres sí podían trabajar y que sí adquirían dinero. em, y, A ver, en principio el código regula el matrimonio pensando en que este no se va a acabar. Eso es como lo primero. Entonces, es para que también pueda administrar su patrimonio. Eh, sí es una ayuda que se establece en beneficio solamente de la mujer, porque el hombre, por ejemplo, no podría decir, oye, pero yo con mi dinero compré este auto, así que es mío. La mujer puede hacer eso. La mujer puede decir, ¿sabes qué? Yo me compré 3 departamentos con mi peculio profesional, con mi dinero, con el sudor de mi frente, y tú, Juan Pérez, te compraste con suerte una moto. Así que yo renuncio a las gananciales y me quedo con mis 3 departamentos. Entonces, sí está pensado como un beneficio a la mujer casada en sociedad conyugal, em, que puede ser bueno y como puede no serlo. A ver, aunque yo tenga el patrimonio reservado, igual voy a necesitar que mi cónyuge, o sea, mi marido, hombre, venga a celebrar la escritura pública conmigo, que es como amarrada a él. Súper. Ahí, bueno, hay una pregunta también, otra pregunta ahí de Alan, yo creo que esa la puedo contestar yo. Una pregunta de Alan, si una casa adquirida por Serviu pertenece a la sociedad conyugal o solo al cónyuge que la adquirió. Eh, no, ahí en caso de la sociedad conyugal pertenece a ambos. Entonces, claro, ahí en ese caso es súper importante, en caso que haya una separación, un divorcio, porque probablemente la casa, una de las dos personas se va a quedar con la casa. O bueno, a no ser que se liquide, pero si se liquida, si se vende la casa, por ejemplo, no podrían volver a postular ninguno de las dos personas que
recibió parte de la venta de esta vivienda. No podría volver a postular otro subsidio habitacional. Eso es importante saberlo. Entonces, una forma, por ejemplo, una opción que tiene las personas, en este caso, es divorciarse y renunciar a la ganancial asociada a la vivienda. Ahí yo no desconozco si hay posibilidad de renunciar solamente a esa parte de los gananciales de la liquidación de la sociedad conyugal de la vivienda, o si es una renuncia en general a los gananciales. No sé, ahí desconozco, pero Lo que pasa es que los gananciales son las utilidades que genera la sociedad conyugal. Entonces, ya, si yo como mujer adquiero cosas en virtud del artículo 150, para poder quedarme con ellas, yo renuncio a los gananciales, pero no tengo la posibilidad de adquirir el 50% del resto del patrimonio. ¿Se entiende? claro, sí, Ya. Entonces, bueno, si adquirí por Serviu, como tú lo planteas, y el inmueble es de los dos, yo lo que haría sería, claro, renunciar a los gananciales, quedarme con mi patrimonio propio, pero ese inmueble quedaría radicado en el otro cónyuge. claro, sí, sí. Igual, algo importante que creo que es bastante interesante mencionar a propósito de los beneficios que existen para la mujer, también uno puede declarar los inmuebles cuando uno tiene hijos menores de edad como bien familiar, ¿ya? Y en caso de eventual divorcio, o sea, cuando uno sabe cuando se avecinan estos eventos. Entonces, aquí en este caso, cuando hay una separación de hecho, por ejemplo, o ya hay una demanda de divorcio, yo puedo solicitar que el inmueble donde actualmente vive y habita la familia sea declarado como bien familiar y ese inmueble no puede ser vendido, aun cuando exista, por ejemplo, separación de bienes, aun cuando ese inmueble sea del hombre y lo haya comprado él, y yo tengo, no sé, quiero vivir ahí con mis 3 hijos menores de edad, se declara el inmueble como bien familiar, que inscrito, hay que inscribirlo, por supuesto, en el conservador de bienes raíces, y esa casa no se puede vender hasta que los hijos se hagan mayores de edad. Y de ahí, Súper. Bueno saber eso. A ver, bueno, hay dos otras preguntas asociadas a subsidio. Ahí Marisol nos pregunta si una casa obtenida con subsidio antes del matrimonio, como madre soltera, igual entra a la sociedad conyugal después de casarse. Yo entiendo que sí. No estoy seguro. sí, todos los inmuebles que sean adquiridos previos a la sociedad conyugal también tienen este derecho a rescate. Ya, en el fondo, yo puedo quedarme con este inmueble porque es mío. Ya, Es que quizás se están mezclando cosas, porque la María José lo explicó. Las personas cuando son solteras, si adquieren bienes y luego se casan, esos bienes, aunque la sociedad los pueda administrar y el marido, por ejemplo, pueda tomar la casa que es de la mujer y haga las veces, qué sé yo, arrendador, para cualquier ejemplo. Pero si el matrimonio se acaba, ese bien no se entiende como propiedad de la sociedad conyugal. Vuelve a su propietario original porque no pasa a ser parte del haber común, sino que del haber propio de uno de los dos cónyuges, porque se mm, adquirió antes de casarse. Distinto es si los bienes se adquieren durante el matrimonio. mm, claro. La regla puede ser un tanto confusa y vale la pena ir analizando caso a caso a quién corresponde cada bien. Pero no es que uno soltero compró un montón de cosas, luego se casó en sociedad conyugal, que por lo demás hoy no es lo más habitual. Esto era más común hace unos años. Pero si uno se casa y cuando era soltero había comprado las cosas que hubiera comprado, aunque eso en la práctica se administre en conjunto, no deja de ser su propiedad particular. Y si el matrimonio concluye, volverá a ser su propiedad particular al final. Claro, y lo mismo va a pasar también con los bienes que hayan sido adquiridos de manera gratuita durante la sociedad conyugal por uno de los cónyuges. Pasa exactamente lo mismo, la sociedad los administra, pero también son parte de los bienes propios de cada cónyuge. Y por eso se habla de este derecho a rescate, porque yo puedo rescatar esos bienes. Pero en los casos de la sociedad conyugal, creo yo al menos que ameritan, al momento en que uno está pensando en liquidar una sociedad conyugal, ameritan un análisis, porque efectivamente operan de manera distinta dependiendo de cuándo se adquirieron
cómo se adquirieron y si se pagó una contraprestación por ellos o no. Exactamente. Súper. Ahí había una pregunta de Ana, pero no estoy seguro. Ahí, Ana, si quieres de repente activar tu micrófono para aclarar, porque no estoy Ok, seguro de entender sí, todo. la verdad que, bueno, esto es simple. Es un matrimonio ya del cual se separaron, se vieron el tema de alimentos y todo lo demás, pero resulta de que cuando se fue a sacar el título de dominio, decía tal cual, estaba a nombre de la persona, este es un caso de mi comité, y bueno, la mujer dice que es de ella, digamos, el sitio y la casa, pero el varón está reclamando obviamente que la mitad es de él, pero en el título de dominio dice a nombre de ella y dice que está casada en sociedad conyugal. Entonces ahí es donde tenemos la duda porque él dice que nunca renunció a nada, que solamente se regularizó alimentos y obviamente esta como sociedad que dicen ustedes no se reguló. Entonces yo pienso que ahí en ese caso se dice que tiene que renunciar él a gananciales o no. No, los hombres no renuncian a los gananciales. Allá, Eso, eso eh, solamente para las mujeres, ¿no? sí, porque ellas son las que pueden tener el patrimonio propio del artículo 150. Ahora, en el caso particular que me planteas, ¿Ya? habría que ver el título, o sea, habría que ver el contrato y habría ¿Ya? que ver si es que, claro, efectivamente aparece ella individualizada como compradora, como adquirente, y además sería bueno saber si existe una cláusula como del tipo del que yo comenté previamente, en que se señala que ella está comprándolo como peculio particular, o sea, bajo el artículo 150. ¿Por No, no, qué? no, mira, lo que pasa es que en este caso no, el comprador no fue ella, fue él. Y él, o en este caso no sabemos qué pasó, porque él nos explica por qué aparece primero el nombre de ella, porque él dice que jamás le cedió absolutamente nada. Es que habría que, ahí tendría que entrar yo a analizar los títulos, porque es un caso súper particular, tendría que verlo. Ah, ok. Sí, aquí no existe, digamos, artículo 150 ni nada. Solamente que obviamente hay un ¿Y ellos divorcio. liquidaron la sociedad conyugal? Es que por ahí es donde no entiendo, porque ¿Se si divorciaron? regulan, se divorciaron, ¿ya? Ya. Pero quedó como a la pelea el sitio, la casa que hacían. Él decide dejar a los hijos, pero ella le dice que no, que todo es de ella. Parece ser un tipo de caso que amerita más análisis. Sí. Les sugerimos Ya, que acudan a la Fundación Pro Bono. En la página ya, de la Fundación Pro Bono hay una pestaña donde dice ingrese su caso. ya. Y ahí está el formulario para completarlo y para dar todos los antecedentes. En los temas de título es un poco aventurado dar un análisis sin ver documentos y sin revisar para atrás. Y no nos Ok. gustaría asesorarla mal por no tener toda la información a la vista. Entonces, y además escaparía un poco del objetivo de la charla, que es como analizar estos casos Claro, obvio. finales. No, si era para sacar un poquito de dudas porque, bueno, hay muchos casos similares en los cuales de repente nosotros también tratamos de ayudar o aportar un poquito, pero sí, pues son casos súper complejos que si no pueden ustedes que Eso, son abogadas, imagínate claro, no, nosotros. nos entendemos perfecto, no, para que no nos malinterpreten, no es un tema de falta de voluntad, nos encantaría asesorarla con más detalle, No, pero sin súper, documentos a la súper. vista nos arriesgamos a ser irresponsables y darle una asesoría mal dada. Entonces, No, súper, muchas gracias. yo realmente les invito a ir a la página de la Fundación Pro Bono, porque está la vía para presentar los antecedentes y para que se revise el caso y se vea cómo se puede ayudar al vecino que usted nos indica. Claro. Ok, listo, También gracias. existe esta pestaña de preguntas en línea, que es como un chat online de la fundación, que también responde preguntas que son más específicas. Yo creo que también podría ser un acercamiento. Súper. Bueno, ahí aprovecho yo de contestar dos preguntas que estaban por ahí, una de Nidia y otra de Ana.
por el caso de Nivea ahí, si nos está escuchando, habría que diferenciar cuando uno adquiere una propiedad comprándola de forma particular o accediendo con subsidio, porque ahí Nivea no pregunta, bueno, para hacerla más corta, en honor al tiempo, al parecer es un caso de una pareja que se separó y la pregunta es si el marido puede volver a postular, o sea, puede postular un subsidio habitacional si su pareja compró una propiedad sin decirle cuando estaban separados y cuando se divorciaron no le avisó nada y todo. Bueno, si que ella compró de forma particular, se separaron, divorciaron, no hay ningún problema porque la propiedad no está al nombre de él y tampoco postularon a subsidio para acceder a esa propiedad. Ahí si es que fuera una vivienda comprada con subsidio, sería quizá un caso distinto, entonces ahí habría que ver el caso más de forma particular. Y sobre la pregunta de Ana, que ahí también hay un proceso de separación, de divorcio con una pareja y que estaban pagando un leasing habitacional, pero están con separación de bienes. Entonces, en ese caso, si es que la pareja que está todavía pagando el leasing, beneficiado del leasing, va a quedarse con ese beneficio, con esa vivienda que va a seguir pagando y la otra pareja se separa y no queda marcada como imposibilidad para volver a postular otro beneficio, otro subsidio, así que no habría problema. Ya, Nivea no cuenta que compró con subsidio, entonces sí, ahí habría que revisar en detalle quizá el, el caso, porque efectivamente ahí puede ser más complicado. Sí. Eso. Y bueno, hay una última pregunta ahí en el chat que quizá podemos ver si es que podemos resolver. ¿Se puede demandar el divorcio conjuntamente con la liquidación de la sociedad? Para una sociedad conyugal, no. Lo primero que se hace siempre es el divorcio. Ahora, uno lo que puede hacer es presentar una escritura, o sea, si hay tan buena voluntad como para hacer un divorcio como un acuerdo, yo creo que la liquidación de la sociedad conyugal no va a ser muy distinta a eso. La liquidación tiene que hacerse, entiendo yo, por escritura pública. Si se puede pedir exactamente en conjunto al divorcio, mi intuición es que como un divorcio, como un acuerdo no es contencioso, habría que presentar igualmente una escritura de liquidación de sociedad conyugal y presentarla al tribunal. O sea, es básicamente lo mismo. Depende del caso y de cómo se presenta el acuerdo completo y suficiente. Hay distintas formas Estaba de pensando, no, la presentar pregunta una no va en demanda sí, de divorcio. suficiente. Si la solicitud de divorcio la presenta uno solo de los cónyuges, o sea, si es un divorcio unilateral, probablemente no, porque el juez no va a poder resolver, en base a los antecedentes que se le presentan ya a la solicitud, cómo liquidar esta sociedad conyugal. Distinto es si se pide el divorcio de común acuerdo, que es otra de las posibilidades que entrega la ley en Chile. Y en esos casos, uno puede incluir en la demanda de divorcio un apartado que se llama acuerdo completo y suficiente, que regula todo tipo de materia, pero la principal que normalmente se utiliza o para la que se utiliza es para regular relación con los hijos. Pero también puede incluirse materias propias de bienes. Y en ese caso el juez sí podría adjudicar los bienes en mérito a los antecedentes que le presentan los mismos cónyuges. Si esa sentencia es completa, eventualmente podría servir para después avanzar con inscripciones o no. Pero va a depender también del caso y de cómo se presente la demanda. Y si es posible, como dice la María José, que aún declarado el divorcio después haya que complementar con una escritura pública en la que se liquide la sociedad conyugal para definir el destino de los bienes. Súper. Bueno, muchas gracias por resolver la duda. Yo creo que estamos por hoy, en honor al tiempo de ustedes, por todo lo que han podido resolver ahí. Hay muchas dudas, muchas preguntas que quizá no hemos alcanzado a resolver en su totalidad, pero como bien lo dijeron, está la página web de Pro Bono. Ahí pueden dejar sus consultas en el chat que funciona durante la semana y quizás se demoran un par de horas o días, no sé, en resolver las dudas, pero una súper buena herramienta para poder acceder a asesoría legal de forma gratuita, así que aprovechenla. Y si son de la región metropolitana, incluso ahí hay posibilidad de abrir, de ingresar a un caso más particular y ahí como que se ha analizado con más profundidad al parecer. Así que eso, ahí le agradecemos
por el taller de hoy. Teresa, María José, muchas gracias por su apoyo ahí con este tema que siempre nos preguntan mucho y bueno, nosotros quedamos siempre cortos de respuesta porque no sabemos tanto de ese tema. No somos... Perdóname, Matías, hay una pregunta súper corta que puedo responder muy rápido. ¿Sí? Dice, ¿qué pasa si hay un heredero viviendo en una propiedad heredada, habiendo más herederos? Ah, ya. Ahí lo puedes demandar. Se hace una demanda de cese de uso gratuito de la cosa común y para afuera el heredero y ahí comienza el juicio y partición en el fondo porque está usando gratis algo que en verdad es de una comunidad. Y el Esa es que la respuesta. use la casa no le da derechos sobre los demás herederos. No, no, para nada. Es la otra cosa. Así que ahí ese heredero puede recibir una demanda. Súper, gracias por resolver también esa pregunta. Y bueno, hay mucho agradecimiento por el chat. Genial el taller, nos dice Ana, muchas gracias. Bueno, nada, gracias a usted también por la participación, ahí siempre por hacernos llegar las dudas, las preguntas. Eso hace que sea más interactivo, más participativo esa instancia. Así que súper.